Si estás pensando en comprar un SUV en 2026, este vídeo puede ahorrarte miles de euros. Porque hoy vamos a comparar tres de los modelos más vendidos del mundo, el Kia Sportage, el Honda CR-V y el Mazda CX-5. Y aunque todos parecen buenas opciones, hay uno que, dependiendo de cómo lo compres, puede convertirse en un error bastante caro. Y no es necesariamente el más barato ni el más caro. Y hay una razón clave por la que esta marca se considera superior, no es solo opinión, son números. Es la marca que más coches vende en todo el mundo, con más de 11 millones de unidades al año, liderando el mercado global durante varios años seguidos. Y cuando una marca vende tanto, no es casualidad, significa que millones de personas confían en ella. La última generación representa un cambio enorme respecto a las anteriores, diseño radical, interior tecnológico y una gama de motores muy amplia. Kia ha pasado de ser una marca económica a competir directamente con opciones mucho más caras. El precio base del Sportage puede arrancar en torno a los $30.000 en algunos mercados. Pero eso es solo el punto de entrada. El problema es que las versiones más atractivas, las que ves en anuncios o reviews, suelen ser híbridas o con equipamiento alto. En la práctica, cuando ves el precio del Kia Sportage, puede parecer bastante atractivo al inicio. Pero ese precio suele ser de la versión más básica, la que casi nadie termina comprando. En la práctica, la mayoría de personas se va a versiones más completas y ahí es donde cambia todo. Si eliges un híbrido normal, ya te mueves más o menos entre $35.000. Si das el salto al híbrido enchufable, el precio puede subir fácilmente a $45.000 o incluso más. Y eso sin contar los extras. Porque cosas que hoy en día muchos consideran necesarias, como asistentes de conducción, ADAS, sistema de sonido mejorado, techo panorámico, pueden sumar entre $3.000 y $6.000 adicionales sin que te des cuenta. Entras pensando en un SUV de $30.000 y terminas pagando cerca de $40.000 o más. Es decir, el precio final real puede subir rápido. El Sportage no es caro, pero tampoco es tan barato como parece. El Sportage ofrece una de las gamas más completas del segmento. 1.6 TGDI gasolina. Diesel mild hybrid. Híbrido completo. Híbrido enchufable. En cifras reales. En consumo, aquí es donde empieza a haber diferencias importantes. Si eliges la versión de gasolina, lo normal es que el coche consuma entre 7,5 y 8,5 litros cada 100 kilómetros, especialmente en ciudad o si conduces de forma tranquila pero constante. En cambio, si te vas al híbrido, el consumo baja bastante, moviéndose más o menos entre 5,5 y 6,5 a 100 kilómetros, sobre todo porque el sistema eléctrico ayuda en el tráfico urbano. Y luego está el híbrido enchufable, que es un caso aparte. Porque aquí todo depende de cómo lo uses. Si cargas la batería con frecuencia y haces trayectos cortos, el consumo puede ser muy bajo, incluso casi como si no gasta gasolina. Pero si no lo cargas y lo usas como un coche normal, el consumo sube y puede acercarse más al de un gasolina tradicional. El problema no es el consumo en sí. Es que varía muchísimo dependiendo de lo que elijas. Y muchos compradores no entienden esa diferencia. Te conviene saber que el Sportage está claramente orientado al confort. Suspensión blanda. Dirección ligera. Buen aislamiento acústico. Es ideal para ciudad y viajes largos. Pero si buscas una conducción más dinámica, se queda corto. Si hablamos de la tecnología interior, aquí es donde el Sportage realmente destaca. Pantallas panorámicas. Sistema moderno. Conectividad avanzada. Asistencias completas. En este punto, está por delante de muchos rivales directos. Y si hablamos de la fiabilidad y costos ocultos, Kia ha mejorado muchísimo en fiabilidad en la última década. Garantía de hasta 7 años. Buena reputación reciente. Pero mayor complejidad electrónica. Costes potenciales fuera de garantía. Diferencias entre versiones. No es el más problemático, pero tampoco el más robusto. El Kia Sportage es un coche muy completo, pero también es el más variable. Puede ser una gran compra o una mala decisión, dependiendo de la versión. Pasemos a su primera competencia, el Honda CR-V. Y aquí viene un dato que lo cambia todo. El Honda CR-V ha vendido más de 15 millones de unidades en el mundo. Para que lo entiendas, eso no es un coche popular, eso es un coche que domina el mercado global. Honda ha construido su reputación en base a fiabilidad, eficiencia y consistencia. La nueva generación apuesta claramente por la electrificación. El CR-V arranca en una posición más alta.
Aproximadamente $40.000. Pero aquí hay una diferencia importante respecto al Sportage. Incluye mucho más equipamiento de serie. Eso significa que el precio que ves es mucho más cercano al precio final. Si hablamos de sus consumo y sistema híbrido, el sistema híbrido de Honda es uno de los más eficientes del mercado. Consumo real, 5,0 a 6,5 litros cada 100 kilómetros. Muy eficiente en ciudad. Funcionamiento suave. A diferencia del Sportage, aquí el consumo es mucho más consistente. El CR-V no busca ser deportivo, pero sí ser cómodo y fácil. Dirección progresiva. Suspensión equilibrada. Muy estable. Es el típico coche que funciona bien en todo, sin destacar demasiado. Y si hablamos de tecnología, sistema intuitivo. Menos espectacular que Kia. Muy funcional. Honda prioriza facilidad de uso sobre diseño llamativo. Fiabilidad y mantenimiento. Aquí el CR-V tiene su mayor ventaja. Históricamente muy fiable. Bajos costes de mantenimiento. Alta durabilidad. Es uno de los coches con menor riesgo a largo plazo. Conclusión CR-V. El Honda CR-V no es el más emocionante, pero probablemente es el más inteligente como compra. Comparemos ahora con el Mazda CX-5. Mazda hace las cosas diferente. Mientras otras marcas apuestan por la electrificación total, Mazda sigue perfeccionando motores tradicionales. El CX-5 se sitúa en el rango medio, entre $33.000 a $45.000, pero ofrece algo clave, calidad percibida superior. Si hablamos de su consumo, aquí está su mayor desventaja. Motores gasolina atmosféricos. Consumo, 7 y 8,5 litros cada 100 kilómetros. Es claramente menos eficiente que el CR-V. Y en cuanto a conducción, aquí el CX-5 brilla. Dirección precisa. Mejor control. Sensación más deportiva. Es el más divertido de conducir. Su tecnología. Sistema más conservador. Menos pantallas táctiles. Interfaz por mando. No es moderno, pero es práctico. Mazda tiene excelente reputación. Motores simples. Menos fallos electrónicos. Alta durabilidad. El CX-5 es el coche que más disfrutas, pero no el más eficiente ni el más tecnológico. Ahora sí, con toda la información sobre la mesa. Sportage, muy tecnológico. Precio engañoso según versión. Más riesgo de elección incorrecta. CR-V, más eficiente. Más confiable. Más caro. CX-5, mejor conducción. Mayor calidad interior. Peor consumo. El peor de estos tres no es el más lento, ni el menos equipado. Es el Kia Sportage, pero no porque sea un mal coche, sino porque es el único que puede convertirse en una mala compra si eliges mal la versión. El CR-V es la opción segura. El CX-5 es la opción emocional. Pero el Sportage es el que más depende de que tomes la decisión correcta. Y si quieres evitar cometer un error, mira este video donde te digo cuál SUV si vale la pena en 26. No te vayas sin suscribirte.